Un país grandioso, sede de civilizaciones y culturas milenarias, con hermosos paisajes llenos de antiguas iglesias y monasterios que nos cuentan su rica historia y cultura, conocida por sus ciudades y sus costumbres legendarias. Definitivamente, un recorrido por Armenia es un paseo por la historia, con un paisaje increíblemente diverso, de hermosos lagos y cañones que contrastan con las altas montañas, los hermosos valles y llanuras fértiles de viñedos que descansan al pie del imponente Monte Ararat, razón por la que esta tierra ha sido llamada la Tierra de Noé. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Armenia. Número 1. Armenia. Datos geográficos. Armenia es un país ubicado al sur de la región del Cáucaso, en el cruce entre Europa Oriental y Asia Occidental, en la región conocida como Transcaucasia. Armenia no tiene salida al mar y comparte fronteras con Georgia al norte, Azerbaiyán al norte y al este, Irán y Najicheván, un exclave de Azerbaiyán al sur, y Turquía al oeste. Armenia tiene una superficie de 29.743 kilómetros cuadrados y una población de más de 2.9 millones de habitantes. Los ríos más importantes de Armenia son el Arpa, el Aras y el Razdan. El lago Sevan es el lago más grande de Armenia y el segundo más grande de Transcaucasia. Administrativamente, Armenia se divide en 11 márser o provincias. Su capital es la ciudad de Ereván, ubicada en el centro-oeste del país. Número 2. Regiones de Armenia. La geografía de Armenia es muy diversa, con una gran variedad de paisajes, desde altas montañas hasta valles fértiles. La mayor parte de Armenia es montañosa, con una altitud promedio de 1.800 metros sobre el nivel del mar. La cordillera del Cáucaso pasa por el norte y el este del país, con picos altos y paisajes montañosos. Las montañas más altas del país son el Monte Aragat y el Monte Ararat. Entre las montañas, Armenia cuenta con valles fértiles que son importantes para la agricultura. El Valle de Ararat es uno de los más destacados y se encuentra entre las montañas del Cáucaso y la cordillera de Geham. El lago Sevan es uno de los lagos de agua dulce más grandes de Asia y se encuentra en la parte central del país. Es una importante fuente de agua y un destino turístico popular. Gran parte del territorio armenio está caracterizado por un clima semiárido, lo que significa que recibe precipitación insuficiente para sostener una vegetación densa y exuberante. Aunque gran parte del país está caracterizado por su topografía montañosa y paisajes semiáridos, aún hay bosques que albergan una variedad de especies de árboles, como robles, hayas, pinos y abetos. Número 3. Ereván. Ereván es la capital de Armenia, la ciudad más grande y poblada del país y su centro político, económico, cultural y educativo. Está situada en la parte occidental de Armenia, cerca de la frontera con Turquía. Se encuentra en una región montañosa a orillas del río Razdan, en el Valle de Ararat, a unos 1.000 metros sobre el nivel del mar. Ereván es una de las ciudades más antiguas continuamente habitadas en el mundo, siendo fundada alrededor del año 782 a.C. por el rey urartiano Argiste I, unos años antes aún que Roma. Ereván cuenta con una historia que se remonta a miles de años. Ha sido parte de diversos imperios y estados a lo largo de la historia, incluidos los persas, romanos, bizantinos, otomanos y rusos. Ereván combina la arquitectura moderna con monumentos históricos y debido al color de sus edificios es conocida como la Ciudad Rosa. Existen muchos sitios de interés en la ciudad. Algunos de ellos son la Plaza de la República, considerada el corazón de la misma y en donde se encuentra el monumento a la independencia del país. La Cascada de Ereván, una monumental escalera de escalones y terrazas que se extiende en el centro de la ciudad.
y que alberga esculturas, galerías y exhibiciones, y que además ofrece las mejores vistas panorámicas de la ciudad, la Ópera de Ereván, una joya arquitectónica. El monumento a la Madre de Armenia, estatua monumental ubicada en la colina de la cascada y un símbolo de la fuerza y la resiliencia del pueblo armenio. Y finalmente la fortaleza Erebuni, un sitio arqueológico que marca el lugar donde se estableció la antigua ciudad de Erebuni, que posteriormente se convirtió en Ereván. Número 4. Armenia. Origen y datos históricos. Armenia es una de las naciones y culturas más antiguas de la humanidad. De acuerdo a la tradición armenia, los armenios son descendientes de Aik, un tataranieto de Noé. Armenia se considera a sí misma como la tierra de la familia de Noé y al monte Ararat como la montaña madre del mundo. De ahí que esta célebre montaña se encuentra en su escudo nacional. De acuerdo a su tradición, Aik libertó a su pueblo de la mano de Nimrod, líder de Babilonia, famoso constructor de la Torre de Babel y reconocido como el primer tirano sobre la tierra. Aik fue el fundador de Armenia y quien dio nombre a la nueva nación, los Ai, quienes llamaron a su propia tierra Aik, hoy Armenia. Para el siglo IX a.C. existía ya en la región el famoso reino de Urartu, que se extendía desde el este de Anatolia, en la actual Turquía, hasta regiones del actual Irán, Siria y Asia Menor. La capital de Urartu fue Ereboni, la actual Ereván, capital de Armenia. Urartu fue finalmente conquistado por los asirios en el siglo VII a.C., como ha sucedido en muchas ocasiones a lo largo de la historia de Armenia, cuando la nación ha sido conquistada por babilonios, persas, griegos, romanos, bizantinos, musulmanes, mongoles, otomanos y hasta los soviéticos, de quienes obtuvieron su independencia en 1991. La bandera de Armenia tiene 3 franjas horizontales que nos hablan de su valiente historia: el rojo, la sangre de sus héroes y mártires; el azul, su tierra; y el naranja, el coraje, valor y trabajo que les identifica. Número 5. Provincia de Ararat. Una región conocida por su paisaje variado, que incluye zonas agrícolas, montañosas y valles. La agricultura es una parte fundamental de la economía de la región, con cultivos como trigo, cebada, frutas y hortalizas. Su nombre se deriva del monte Ararat, una montaña icónica y sagrada que históricamente ha sido parte importante de la identidad cultural y religiosa armenia. De acuerdo a fuentes bíblicas y de otras culturas antiguas, se dice que el monte Ararat es el lugar donde descansó el arca de Noé tras el diluvio universal, razón por la que es conocida como la tierra de Noé, y lo que lo convierte en una fuente de esperanza e inspiración para los armenios de todo el mundo. Incluso desde Ereván se puede observar el majestuoso pico, pero la vista más hermosa se obtiene desde el monasterio de Kor Birap, situado a unos 30 kilómetros al noroeste de Ereván y a unos 100 metros de la frontera entre Armenia y Turquía. El monasterio de Kor Birap es uno de los lugares de peregrinación más importantes de Armenia, ya que es el lugar donde San Gregorio el Iluminador estuvo encarcelado durante 13 años. En la actualidad, el monte Ararat es un poderoso símbolo de la identidad nacional para los armenios. A pesar de que forma parte de la región oriental de Anatolia, en Turquía, desde 1923 por los tratados de Kars, sin embargo, Armenia lo considera histórica y jurídicamente parte de su país, pues no reconoce dichos tratados. Número 6. Deportes en Armenia. Armenia es rica en increíbles paisajes naturales, históricos y culturales que ofrecen innumerables atracciones al viajero aventurero, convirtiéndola en un destino turístico popular, pues ofrece varias rutas de senderismo a sus visitantes. En Armenia encontrarás bosques frondosos, lagos de gran altitud, cascadas, arroyos, desfiladeros, acantilados y una gran variedad de paisajes sobrecogedores,
razón por la que muchos sitios especializados han incluido a Armenia y la Ruta de la Seda entre las mejores rutas de senderismo en el mundo. Armenia forma parte de una ruta de senderismo de clase mundial de 3.000 kilómetros de longitud, el Sendero Transcaucásico, un entramado de rutas que interconectan docenas de parques nacionales y zonas protegidas atravesando Armenia y Georgia, una ruta aparentemente interminable por conquistar. La etapa nacional armenia del Sendero Transcaucásico lleva a los excursionistas por 827 kilómetros de los terrenos más espectaculares que ofrece el país. La ruta completa te llevará desde el cañón de Dedevev hasta el Parque Nacional de Dilihan, pero el país también es conocido desde el siglo IX por el ajedrez, mencionado en manuscritos armenios desde el siglo XII. Desde el año 2011, en la Armenia moderna, el ajedrez es obligatorio en las escuelas, ya que las clases pueden contribuir al desarrollo mental de los niños. Como resultado, el equipo masculino se proclamó campeón de Europa en varias ocasiones, ganando las Olimpiadas de ajedrez y siendo campeones del mundo en el 2011. Pero el país también es conocido por su gran interés en las actividades atléticas, especialmente en halterofilia o levantamiento de pesas, así también en la lucha, ganando varias veces medallas de plata y oro en los Juegos Olímpicos. Número 7. Región de Kotaik, un importante centro de productos agrícolas y ganaderos de Armenia. Alrededor del 74% de la superficie total de la región son tierras cultivables, representando el 16% del producto agrícola total de Armenia. La provincia es también un importante centro turístico, con numerosas atracciones históricas y culturales, como el Valle de Asat, que se extiende desde las montañas del Cáucaso hasta el lago Sevan. El Valle de Asat es un destino turístico popular, conocido por sus hermosos paisajes y sus pueblos tradicionales. Además, el Valle del Alto Asat es el lugar de muchos monasterios históricos, incluyendo el monasterio de Gegart, que es Patrimonio de la Humanidad. La capilla principal se construyó hace 800 años, pero la historia del monasterio se remonta al siglo IV después de Cristo, cuando fue fundado por Gregorio, el Iluminador. Además, el valle es un lugar perfecto para relajarse, disfrutar de la naturaleza y practicar los deportes de invierno en la mejor estación de esquí del país, que se encuentra en Saga-Kadsor, pero también para aprender sobre la historia y la cultura armenia, pues alberga muchos pueblos tradicionales, incluyendo el pueblo de Devin, que fue la capital de Armenia durante el siglo IV, así también de monumentos históricos como el Templo de Garni, un antiguo templo pagano que fue construido en el siglo I después de Cristo por el rey armenio Tiridates I y estaba dedicado al dios Mitra. El templo es un ejemplo impresionante de arquitectura helenística y romana en Armenia, ya que muestra influencias de la arquitectura clásica greco-romana. Número 8. Armenia y el cristianismo. Armenia es reconocida como la primer nación del mundo en haber hecho del cristianismo su religión oficial, esto en el año 301 después de Cristo. La conversión de Armenia al cristianismo es una parte fundamental de su historia y su cultura. De acuerdo a fuentes históricas y a la tradición armenia, el evangelio fue predicado en Armenia por los apóstoles Tadeo, Bartolomé o Natanael y por Tomás, quienes lograron la conversión de los primeros creyentes en el país. Pero según la tradición armenia, hay una historia particularmente interesante sobre cómo el rey Tirídates III y el papel de Gregorio el Iluminador contribuyeron a la aceptación del cristianismo en el país. De acuerdo a la tradición e historia armenia, el rey Tirídates padeció una enfermedad mental que lo llevó a cometer actos crueles y violentos durante el siglo III después de Cristo, como el encarcelar a los cristianos. Entre ellos estaba uno llamado Gregorio, quien encarcelado por años oraba por la sanidad del rey, quien finalmente fue sanado de sus problemas mentales y vio en su sanidad un milagro.
aceptó la fe cristiana y en el año 301 después de Cristo hizo de esta fe la fe oficial del país. Para el año 301 después de Cristo, el rey iniciaba la construcción de la primera catedral cristiana de la historia, la Catedral de Echmiadzin, que continúa siendo considerada el centro espiritual de la Iglesia Apostólica Armenia y uno de los lugares más sagrados para los armenios. Hoy en día, el 97% de los armenios se consideran miembros de la Iglesia Apostólica Armenia. Número 9. El oeste de Armenia. La región de Armavir se encuentra en el oeste de Armenia. Es la más pequeña del país, pero también la más densamente poblada. Es una provincia que se asienta en las planicies fértiles entre el Ararat y el Aragat. La belleza de estas tierras fértiles se manifiesta en los viñedos enclavados en la región y en donde existen algunas de las mejores bodegas vinícolas del país. En la región de Armavir se encuentran sitios muy importantes en la historia armenia, como el templo pagano de Abarnot, ubicado a unos 20 kilómetros de Ereván y construido durante el siglo I después de Cristo. Durante el siglo IV fue sustituido por una catedral cristiana tras la conversión de Armenia al cristianismo. Hoy es considerado un patrimonio de la humanidad. A unos cuantos kilómetros se encuentra el templo de Echmiadzin, centro espiritual de la nación armenia y sede del Catolicós de todos los armenios. En la región también se encuentra el memorial de Sardarapat, que conmemora la batalla que salvó a la nación armenia de la invasión y del genocidio turco. En la misma región oeste se encuentra la provincia de Aragatsón, cuyo nombre significa al pie del Aragat, la montaña más alta del país que domina el paisaje de la provincia, en la cual se encuentran sitios como el monasterio de Sagmo-Savank, cuyo nombre significa el monasterio de los Salmos, ya que fue un centro de estudios y copia de manuscritos religiosos, especialmente de los salmos bíblicos. El monasterio se construyó en el siglo XIII, durante el apogeo de la arquitectura medieval armenia, y hoy es un popular destino turístico. Finalmente, muy cercano al sitio, se encuentra la fortaleza Ambert, centro de poder de varias dinastías armenias, construida en el siglo X sobre la ladera sur del monte Aragats. Número 10. La vida en Armenia. En cuanto al costo de vida en Armenia, como en cualquier lugar, dependerá del estilo de vida de cada persona. Sin embargo, como parámetro, de acuerdo al sitio experto en el tema, Experisten, el costo de vida en la capital armenia es alrededor de un 10% más barato que en la Ciudad de México, pero 22% más caro que en Bogotá y similar al costo de vida en Buenos Aires. En cuanto a la seguridad, según las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el nivel de criminalidad en Armenia es bajo, de tal manera que se puede decir que Armenia es un país seguro para viajar siempre y cuando se eviten las zonas fronterizas conflictivas y se sigan las recomendaciones generales de seguridad. Los armenios son gente muy amable y hospitalaria. De hecho, existe un dicho armenio que dice que un huésped es un regalo de Dios. Los armenios tienen fama de ser personas muy abiertas, dispuestas en algunas ocasiones aún de hablar de asuntos personales. Finalmente, en la cultura armenia, la familia es muy importante, con fuertes y perdurables lazos familiares, tanto así que en algunas ocasiones los adultos aún viven con sus padres. Número 11. El norte de Armenia. La región de Shirak, en el noroeste de Armenia, es un lugar de belleza y cultura cautivadoras. En su corazón se encuentra la histórica ciudad de Gyumri, considerada la segunda ciudad más grande del país y conocida por su arquitectura tradicional y su espíritu artístico vibrante. Al noreste, la región de Lori alberga la encantadora ciudad de Banadzor, rodeada de paisajes montañosos y cuna de la rica historia armenia. En las inmediaciones, el monasterio de Sanaín se alza como un testimonio de la destreza arquitectónica medieval. El monasterio de Sanaín también es famoso por su academia, que tuvo un papel crucial en la educación y la conservación del conocimiento durante la Edad Media. Actualmente, junto con los cercanos monasterios de Jalpat,
son considerados patrimonio de la humanidad. No lejos de allí, el pintoresco pueblo de Zoraget ofrece un retiro tranquilo junto al río de Ved. Zoraget es conocido también por ser el lugar en donde miles de cigüeñas llegan y habitan entre la primavera y el otoño de cada año. Armenia es un país rico en avifauna. Se estima que al menos 500 especies diferentes de aves viven en el país. Al este, en la región de Tavush, el majestuoso Parque Nacional de Dilihan despliega sus densos bosques, serenos lagos y senderos que invitan a la exploración. Número 12. La educación en Armenia. Armenia posee una larga tradición en cuanto a educación se refiere. El primer libro de texto de problemas aritméticos del mundo fue compilado por un científico, matemático y filósofo armenio del siglo V, llamado David Anakat, o el Invencible. Pero sin lugar a duda, uno de los aspectos más interesantes de Armenia es su lengua, que posee un alfabeto propio y avanzado. Mesrop Mashtot, un monje y erudito, creó el alfabeto armenio en el siglo V después de Cristo para traducir la Biblia. Hasta entonces, los armenios empleaban para su idioma la escritura griega o persa. El alfabeto armenio constaba de 36 letras. Luego Mashtot sintió que faltaban algunos sonidos, añadió 3 letras más y ahora el alfabeto armenio tiene 39 letras. Además, Mashtot es conocido por crear el alfabeto albanés caucásico. El alfabeto armenio ha sido esencial para preservar la lengua y la cultura armenia. En la actualidad, Armenia posee varias instituciones de educación media y superior, incluidas universidades y colegios técnicos, ofreciendo programas de estudio desde educación básica hasta posgrados en una variedad de campos. El armenio es el idioma de instrucción en la mayoría de las instituciones educativas del país. Sin embargo, algunas universidades pueden ofrecer programas en otros idiomas, como el inglés o el ruso. Número 13. El genocidio armenio. Una época oscura en la historia del país. Los armenios que vivían entre el siglo XVI y principios del siglo XX en las tierras conocidas como Armenia Occidental o la Armenia Histórica estaban bajo el yugo del Imperio Otomano. Territorios actualmente pertenecientes a la República de Turquía sufrieron masacres organizadas y ejecutadas por las autoridades del Imperio Otomano en 1915 y que duraron hasta 1923. El genocidio se llevó a cabo mediante la destrucción física y la deportación, incluido el desplazamiento de la población civil en condiciones que conducían a una muerte segura. En 1907 fue derrocado el sultán Abdul Hamid II, tomando el poder en Turquía el partido Unión y Progreso, también conocido como los Jóvenes Turcos, que tenían la ideología o el sueño de un gran Turán desde los Balcanes hasta el Altai. La entrada de Turquía en la Primera Guerra Mundial en 1914 dio a los jóvenes turcos la oportunidad de tomar una decisión definitiva sobre la cuestión armenia, es decir, el exterminio completo de los armenios. ¿Quién se acuerda ahora del exterminio de los armenios?, preguntó Adolf Hitler, motivando así el ataque alemán a Polonia y la planificación del Holocausto judío. Como resultado, 1,5 millones de armenios fueron masacrados y el resto deportados. La mayoría de los sobrevivientes se vieron obligados a buscar refugio en otros países como Siria y Líbano, y de allí muchos partieron hacia otros destinos como Estados Unidos, Francia, Rusia, Argentina y Brasil, conformando la gran diáspora armenia que existe en la actualidad. Actualmente, se estima que existen entre 8 a 10 millones de armenios que viven en el exterior, triplicando a la cantidad de armenios que viven en su país. Número 14. El sur de Armenia. Una región montañosa, rica en recursos naturales, conocida por sus paisajes impresionantes, sus antiguas iglesias y monasterios, y su rica historia y cultura. Cerca de la frontera con Irán, encontramos la región de Syunik,
donde podemos encontrar el teleférico de doble vía sin paradas más largo del mundo. El teleférico recorre 5.752 metros y une el pueblo de Alisor con el recóndito monasterio de Tatev, conocido por su belleza arquitectónica, su ubicación panorámica y su importancia en la historia y la cultura armenia. El monasterio se construyó en el siglo IX y se convirtió en un centro religioso y educativo prominente en Armenia, pues fue un lugar de estudio y producción de manuscritos iluminados. Cerca de allí encontramos Oratz Karer, conocido como Kareunge, que es un yacimiento arqueológico llamado el Stonehenge armenio, debido a que en la zona principal se levantan 40 piedras en un patrón circular. En la región de Vajot Sor también encontramos la Garganta Norabank, un desfiladero espectacular conocido por sus impresionantes formaciones rocosas, paisajes impresionantes y monasterios medievales como el de Norabank, famoso por su bella iglesia. Los escarpados acantilados de ladrillo rojizo protegen al monasterio, construido en el siglo XIII. Cuenta la historia que el monasterio fue salvado por Dios mismo cuando Armenia fue conquistada por los mongoles hace cientos de años. Finalmente, esta región es conocida por su rica historia vinícola en el Valle de Areni, conocido como la región vitinícola más antigua del mundo, con una tradición que se remonta a miles de años, según la tradición armenia, desde los tiempos del patriarca Noé. Número 15. El arte en Armenia. El arte en Armenia es una parte integral de la cultura, un testimonio de la rica historia y la profunda fe del pueblo armenio. Con tradiciones milenarias, como el uso del calzado, se cree que fue en Armenia en donde se originaron los primeros zapatos, 1000 años antes que los usados en el antiguo Egipto. El arte armenio es conocido por su belleza, su intrincada ornamentación y su profundo significado espiritual. Durante el siglo IV después de Cristo, el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Armenia, teniendo un profundo impacto en el arte, ya que los artistas comenzaron a crear obras que representaban temas bíblicos y figuras religiosas, como en su arquitectura, conocido por sus iglesias y monasterios. Además del arte religioso, el arte armenio también incluye una variedad de formas, como la escultura, conocida por sus detalles, la cerámica, conocida por sus diseños coloridos y sus patrones geométricos, la joyería, conocida por sus metales y sus piedras preciosas, y las alfombras, célebres por sus diseños complejos y sus brillantes colores. Las alfombras armenias se han tejido durante siglos y son una parte importante de la cultura armenia. Las alfombras armenias están hechas de lana de alta calidad y se tejen con un tejido muy apretado. Sus colores son inspirados en la naturaleza, la religión y la mitología armenia. Número 16. La comida armenia. La comida armenia es una mezcla de sabores y texturas que es única y deliciosa. El pan armenio o lavash es un símbolo de la cultura armenia y un patrimonio inmaterial de la humanidad. El lavash es un pan plano y delgado que se elabora con harina, agua, sal y levadura. La adjika, una salsa picante hecha con pimientos rojos, ajo, hierbas y especias. Se suele servir con carne y verduras. El basturma, un tipo de carne seca y curada que se elabora con carne de res, cerdo o cordero. Se suele servir con pan y queso. El kuchmachi, un plato de tripas de cordero rellenas de arroz, cebollas, hierbas y especias. Se suele servir con salsa de yogur. Los kebabs, brochetas de carne que se suelen hacer con cordero, ternera o pollo y se sirven con arroz y verduras. El korobats, una especie de barbacoa armenia que incluye carne de cordero, cerdo, pollo o ternera. Y como postre, un gata, un pastel de nueces y miel que es popular en Armenia. Se suele servir durante las fiestas y ocasiones especiales. Número 17. Región de Gegarkunik, llamada el corazón de Armenia por su ubicación dentro del país.
es una de las provincias más grandes de Armenia y se caracteriza por su diversidad geográfica, que incluye montañas, lagos y valles. Aquí encontramos el lago Sevan, el lago de agua dulce más grande de Armenia y uno de los lagos de alta montaña más grandes del mundo. El lago Sevan es uno de los destinos turísticos más populares de Armenia debido a su belleza escénica, su importancia histórica y su valor ambiental. Además, el lago Sevan es un lugar ideal para practicar actividades recreativas en sus playas populares. Dado que el país carece de costa, es el mejor lugar de Armenia para tomar el sol. Pero también el lago está rodeado de impresionantes monasterios. El más impresionante de ellos es sin duda el de Sevanavank. Este monasterio histórico fue fundado en el año 874 por la princesa Mariam, hija de Ashot I, rey de Armenia. Originalmente se construyó en una isla del lago, pero el nivel del agua ha bajado y el monasterio se encuentra ahora en una península del lago y es uno de los lugares más emblemáticos de la región. El monasterio consta de 2 iglesias y ofrece vistas panorámicas del lago y las montañas circundantes. Número 18. La Gran Armenia y la Ruta de la Seda. Un antiguo reino que existió desde el siglo IX a.C. hasta el siglo XIV después de Cristo. Se extendía desde la costa oriental del Mar Negro hasta el Mar Caspio y desde el Cáucaso hasta el río Tigris, y correspondía en gran parte a la actual Armenia y partes de las naciones vecinas, incluidas Turquía, Azerbaiyán, Irán y Georgia. El reino de Armenia fue un importante centro de comercio y cultura y jugó un papel importante en el desarrollo de la Ruta de la Seda, debido a su posición geográfica estratégica en la región de Asia Occidental y Europa Oriental, permitiendo que Armenia participara en el comercio y el intercambio cultural a lo largo de los siglos. Armenia también proporcionó muchos productos a Occidente, como ejemplo, el albaricoque o durazno, símbolo nacional de Armenia. La historia del durazno se remonta al siglo IV a.C., cuando Alejandro Magno trajo este fruto de Armenia a Grecia y desde allí hasta Roma, dándole así una amplia distribución. Grandes vestigios arqueológicos dan testimonio de la riqueza y desarrollo de la Gran Armenia, como los encontrados en el este de Turquía, en ciudades como Ani, antigua capital armenia, o Diyarbakir, una ciudad con una larga historia que se remonta al siglo IX a.C. La ciudad fue fundada por los armenios. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.